Hermanos, que el Señor les bendiga. Damos gracias al Señor que nos da la bendición de poder compartir el mensaje de su palabra. Quiero enviar un saludo a Misión Cristiana Sendas Antiguas. Que el Señor fortalezca sus vidas, mis hermanos. Sigamos adelante. Es el deseo de nuestro corazón que podamos fortalecernos cada día más y estar alertas, velando y orando, esperando la venida del Señor. Amén. Quiero que vayan conmigo a la palabra del Señor. Vamos a estar viendo el tema como en los días de Noé. Es un tema muy precioso que ya hemos estado escuchando algunos mensajes acerca de este tema, pero el Señor hablaba a mi corazón acerca de lo que estamos viviendo hoy en día, como en los días de Noé, el hombre lamentablemente insiste en ser desobediente y en algo tan sencillo como lo que estamos viviendo hoy acerca de la pandemia y de las recomendaciones que se nos están dando. La desobediencia está ahí cada día en el hombre. El hombre lamentablemente no se adapta a los cambios, quiere seguir viviendo su vida y hacer las cosas como mejor le parece, pero necesitamos nosotros poner el consejo en nuestro corazón, el consejo de su palabra para poder avanzar y para poder crecer en nuestra relación con Dios, y cuando el Señor venga por nosotros ser hallados fieles delante del Señor. Pues como en los días de Noé, el pueblo de Dios, el mundo, muchas veces el mismo pueblo de Dios distraído, envanecido por tantas cosas que el mundo ofrece, necesitamos meditar y poner en nuestro corazón el consejo, la recomendación que la palabra de Dios nos hace. Es urgente el poder de Dios en nuestra vida, su gracia, esa influencia divina, ese favor inmerecido, es el que nos ayuda a vivir en santidad y a poder ser obedientes. El hombre sin Dios no puede hacer cambios en su vida. Lamentablemente es así. Por eso es urgente que nosotros volvamos nuestra mirada al Señor y clamemos a Él. Si la fe todavía no ha llegado a tu vida, si la fe en Jesucristo no está en tu vida, clama y dile: Señor, revélate a mi vida. Señor, por favor, dame fe para creer y para poder ser salvo, ser salva. Necesitamos nosotros urgentemente el poder de Dios en nuestra vida. Así como Noé, lleno del poder de Dios, así como Noé, en obediencia, todo lo que el Señor le mandó que hiciera, todas las instrucciones que le dio, porque si usted se da cuenta, si usted lee en Génesis, usted puede encontrar cómo Noé obedeció y siguió instrucciones al pie de la letra. Y a lo largo de las Escrituras usted va a encontrar que siempre el Señor dio instrucciones y debían de llevarse las instrucciones al pie de la letra. Pues de la misma manera esas instrucciones están en su palabra para usted y para mí, para que nosotros podamos fortalecernos, para que nosotros podamos ser guiados y ser instruidos en los caminos del Señor. Es lamentable ver cómo de la misma manera el hombre no recibe instrucciones, no acepta por su propio bien hacer cambios y adaptarse a la situación que estamos viviendo hoy. Ya no estamos en el mismo tiempo de antes, que puedes agarrar a tu familia e irte a un restaurante. Ya no estamos en el mismo tiempo que puedes hacer una gran fiesta e invitar a toda tu familia, a todos tus amigos. Tenemos que tener cuidado. Tenemos fe y estamos orando que el Señor en su misericordia permitirá que muy pronto esa pandemia comience a desaparecer. Pero mientras tanto nosotros tenemos que estar pendientes de las instrucciones que se nos están dando. Pues así como en el mundo secular la gente no acata órdenes, y aún el mismo pueblo de Dios no queremos ser obedientes a las instrucciones que se nos está dando,
tampoco el hombre se somete al llamado de Dios. El llamamiento de Cristo, que Cristo nos hace, viene desde hace miles de años. Miles de años que el Señor está hablando a la humanidad y dando instrucciones por medio de su palabra de qué es lo que debemos hacer para poder ser salvos y escapar de la ira venidera. Que podamos escapar, porque así como en los días de Noé, aquel pueblo rebelde, aquel pueblo necio que quería vivir su vida como bien le parecía, no escuchó a Noé y no se salvó. Pues déjame decirte, mi hermano, mi amigo, nosotros necesitamos seguir las instrucciones de su palabra, porque si no seguimos instrucciones de la misma manera, podemos llevarnos una gran sorpresa. El Señor muy pronto viene, el Señor no retarda su venida. Él está a las puertas y nos sigue hablando. Yo no sé cuántos años el Señor te viene hablando. Yo no sé cuántos años hace que el Señor te está diciendo arrepiéntete. En Marcos capítulo 1, versículo 14 y 15, quiero que vaya conmigo a la palabra de Dios. Marcos capítulo 1, versículo 14 y 15 dice la palabra de Dios. Después que Juan fue encarcelado, Jesús vino a Galilea predicando el evangelio del reino de Dios, diciendo: el tiempo se ha cumplido y el reino de Dios se ha acercado. Arrepentíos y creed en el evangelio. Este ha sido un mensaje que el Señor ha traído a nuestras vidas desde hace muchos años. Arrepentíos y creed en el evangelio. El Señor nos vuelve a decir hoy, nos dice: arrepiéntete, búscame, vuélvete de tus malos caminos. Y ¿sabes qué? Tenemos la gran esperanza y la gran bendición de que si de repente, como te decía, tú no sientes el deseo de arrepentirte y te sientes tan bien en la vida que tienes, pero sientes en momentos aquella preocupación, aquel temor de decir: no, de verdad yo no estoy bien con Dios. Y si el Señor viniera, yo me voy a quedar. Pues si llega eso a tu corazón, ¿sabes qué? Es el Espíritu Santo redarguyéndote. Y lo único que tenemos que hacer es pedirle al Señor ayuda. Señor, ayúdame a arrepentirme. Señor, pon en mí ese deseo de querer cambiar. Ayúdame a buscarte. Ayúdame a ser un hombre nuevo, una mujer nueva, una nueva criatura. Arrepentíos y creed en el evangelio. Es el mensaje de hoy en día. Es el mensaje que los siervos de Dios están mandando por todos lados y por todos los medios. La palabra de Dios hoy ha llegado como nunca antes a los lugares más escondidos. Hay canales cristianos como el canal 27 que llega a diferentes lugares con la palabra de Dios. Hay radios cristianas, tenemos el internet, tenemos muchos medios ahora. Cómo el mensaje pueda llegar a esos lugares tan escondidos. Así que la palabra del Señor se está cumpliendo. Y la palabra de Dios nos dice que cuando sea predicado el evangelio en todo el mundo, entonces vendrá el fin. Y me parece que en cualquier momento el Señor podría venir, porque la palabra de Dios ha sido extendida a todo el mundo. Y muchos de nosotros hemos tenido el privilegio de que la palabra se nos está dando hasta de repetición. Porque se nos repite y se nos recalca y se nos dice día a día, semana tras semana, el mensaje está allí y no podemos decir: a mí nadie me lo dijo. La venida del Señor está a las puertas. Arrepentíos y creed en el evangelio. El evangelio son las buenas nuevas de salvación. Es el sacrificio que Cristo vino a hacer a la cruz del Calvario, para que tú y yo, por medio de su sangre derramada en la cruz, esa muerte en la cruz, así como Él muere y resucita, Él nos está llevando a nosotros, resucitándonos también para una vida eterna. Si creemos en ese sacrificio, que Él pagó el precio por tu salvación y por la mía. Necesitamos creer en el evangelio y arrepentirnos de toda nuestra vida, esa vida que a Él no le agrada, esa vida sin Él, esa vida sin esperanza.
Entonces necesitamos ver cómo el Señor trae en la palabra de Dios. Encontramos tantas recomendaciones de arrepentirnos y qué hacer después de arrepentirnos. Vayamos a Hechos capítulo 2, versículo 38. Hechos 2:38. La palabra de Dios dice: pero les dijo: arrepentíos y bautícese cada uno de vosotros en el nombre de Jesucristo para perdón de los pecados, y recibiréis el don del Espíritu Santo. Arrepentíos y bautícense. Miren lo que tenemos que hacer: venir al arrepentimiento y bautizarnos, así como Jesucristo en obediencia lo hizo. Él se bautizó, Él mostró y nos dejó el ejemplo de obediencia para que nosotros ahora, arrepentidos, vayamos y nos bauticemos y busquemos el reino de Dios. Necesitamos poner en nuestro corazón este consejo. Necesitamos dejarnos guiar por el Espíritu Santo. Necesitamos adaptarnos a su palabra y hacer cambios verdaderos en nuestra vida, porque la venida del Señor está a las puertas. Él viene por una iglesia pura, sin mancha y sin arruga. También la palabra del Señor nos da otras instrucciones preciosas en Mateo 6:33, cuando nos habla de cómo necesitamos nosotros confiar en Él. Cuando nos habla del afán y la ansiedad, ahí nos dice en el versículo 33: mas buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas estas cosas os serán añadidas. Sabes que si lees los versículos anteriores, hablando del afán y de la ansiedad, dice que el hombre busca cada día, se afana por su comida, por su vestuario, se afana por todo, pero la palabra de Dios nos enseña que si buscamos primeramente el reino de Dios y su justicia, todo eso será añadido. Hay instrucciones en su palabra, y muchas veces el pueblo de Dios todavía está padeciendo hambre, enfermedad, necesidad, angustias y cuanta cosa que estamos viviendo, porque se nos ha olvidado que lo primero que tenemos que hacer es buscar su reino y su justicia. La palabra de Dios dice que el Señor tiene el cuidado de las aves y que Él viste los lirios del campo, y que si Él tiene cuidado de toda su creación, cuánto más Él tendrá el cuidado de cada uno de nosotros. Él nos dice aquí dónde está la salida. Él nos dice en su palabra para dónde tenemos que ir, pero no recibimos instrucciones, no seguimos instrucciones de su palabra. Es tiempo, mi hermano, mi amigo, que meditemos en la palabra de Dios, pero no que solo la leamos y muchas veces la tengamos en nuestra memoria, sino que la llevemos a la práctica para que tengamos una vida de abundancia, una vida de paz, una vida de tranquilidad, aún en medio de la tormenta. Porque algo que tenemos que recordar es de que van a venir las pruebas, pero no es lo mismo una prueba sin Cristo que una prueba con Cristo, porque Él te da la salida. Él da la prueba, pero Él también da la salida. Él permite la llaga, pero Él también da la sanidad. Así que nosotros en Cristo tenemos el consuelo y la fortaleza, que la Biblia dice que a los que aman a Dios todas las cosas les ayudan a bien. Esto es, a los que conforme a su propósito son llamados. Así que otra instrucción más: no te afanes, no te atormentes, busca primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas esas cosas serán añadidas. El Señor nos sigue dando instrucciones en su palabra. Y en Mateo 24:6 nos dice: oiréis de guerras y de rumores de guerras, mirad que no os turbéis, porque es necesario que todo esto acontezca, pero aún no es el fin. Sabemos que se levantará nación contra nación y reino contra reino. Aquí en Mateo encontramos nuevamente cómo el Señor nos alerta y nos dice: mira, esto va a suceder, mira, esto va a acontecer, pero prepárate, son principios de dolores, pero el que persevere hasta el fin, este será salvo. Nuevamente encontramos en la palabra del Señor instrucciones, nuevamente encontramos señales.
Nuevamente encontramos de qué manera el Señor espera que nosotros le busquemos, le sigamos. Y te digo, mi hermano, prepárate porque todo lo que en Mateo 24, si tú puedes leer todo el capítulo, todo lo que ese capítulo habla, ya ha acontecido. Hay guerras, hay rumores de guerras, hay pestes, hay hambre, tantas cosas que están pasando en este mundo que nos señalan que la venida del Señor está a las puertas. Nosotros como seres humanos debemos de poner esto en nuestro corazón y no seguir negligentemente en nuestra necedad viviendo como se nos da la gana. Veamos lo que dice Lucas 17:26. Lucas 17:26 nos deja una gran enseñanza. 17:26 nos deja una gran enseñanza. Dice la palabra de Dios: como fue en los días de Noé, así también será en los días del Hijo del Hombre. Comían, bebían, se casaban, se daban en casamiento hasta el que Noé entró en el arca y vino el diluvio y los destruyó a todos. Si nos damos cuenta, como en los días de Noé, hoy estamos viendo lo que está pasando con esta pandemia. Hoy estamos viendo lo que está pasando porque no solamente es la pandemia, están sucediendo tantas cosas alrededor del mundo, tantas señales que se están cumpliendo, hambre, guerras, rumores de guerras, como lo dice el capítulo 24 de Mateo. Y el hombre sigue en sus fiestas, sigue planificando sus fiestas, sus salidas, sus diversiones, y no quiere vivir una vida como al Señor le agrada. Pero como en los días de Noé, así llegará el momento. En el momento que menos lo pensemos, la venida del Señor vendrá. Y nosotros tenemos que estar alertas, despiertos, velando y orando para no entrar en tentación. Pero la iglesia muchas veces ha dejado de orar, ha dejado de leer, ha dejado de estar en comunicación con Dios, cuando más debemos de hacerlo. Su venida está a las puertas. No nos distraigamos con las cosas que este mundo está ofreciendo como que nada fuera a pasar, porque su palabra nos está mostrando que la venida del Señor está a las puertas. Es nuestro deber como siervos del Señor alertar a su pueblo, alimentarlos con la palabra del Señor, pero la palabra del Señor hoy debe de ser clara y directa. El alimento debe ser sólido, ya no leche, ya no viandas suaves. Necesitamos comer carne espiritual, necesitamos comida sólida que nos recuerde que la venida del Señor está a las puertas, mi hermano, mi hermana. Estamos siendo probados para ver si desde nuestra casa, para ver si desde nuestro hogar, desde ahí de donde estamos, somos capaces de tomar la palabra de Dios y leerla, orar, levantar nuestro clamor al Señor, cantarle una alabanza, ocupar tiempo para estar con Él, porque sabes que la relación del Señor es entre tú y Él. Somos Él y yo. Él viene por un pueblo que le busca, por un pueblo santo, sin mancha y sin arruga. Y la búsqueda es personal. Nos reunimos en un lugar, nos reunimos en un edificio para poder alabar y bendecir el nombre todos juntos, pero tú debes de tener una vida íntima con el Señor, una relación personal, para que cuando tú salgas de la congregación, del lugar donde nos hemos reunido, tú sigas en tu hogar, tú sigas en tu casa, tú sigas en tu trabajo, ahí con tu familia, una relación con el Señor. Porque si la Biblia dice que en la hora que no pensamos será su venida, de repente va a ser cuando estés ahí en tu casa, en tu trabajo, cuando menos te lo imaginas, en tu tiempo libre. ¿Y qué haces en tu tiempo libre? Tomas un momento la palabra de Dios, escuchas un mensaje que te fortalezca, pones alabanzas y le alabas, o en tu vida no hay ningún espacio para el Señor. En la hora que no pensamos, la venida del Señor vendrá. Y ahí va a ser el lloro y el crujir de dientes, dice su palabra.
Así que está bien que nos reunamos, está bien que celebremos, está bien que nos congreguemos y alabemos al Señor todos juntos, pero tú debes de tener una vida personal con el Señor cada día y cada segundo de tu vida, porque la venida del Señor está a las puertas. Como en los días de Noé, hemos pensado que esto ya va a pasar y que no tenemos por qué preocuparnos. Necesitamos poner en nuestro corazón y en nuestra vida todo lo que está pasando. Mira las noticias, mira esas cosas que están sucediendo con los niños, con las mujeres, con tantas cosas que están pasando a nuestro alrededor. Son señales. El amor de muchos se iba a enfriar. Ya no hay amor, ya no hay temor de Dios. La maldad está creciendo a pasos agigantados. Nosotros necesitamos refugiarnos, pueblo de Dios, cada día más en Jesucristo, para poder ser rescatados del día terrible que viene para este mundo. Si ahora es difícil estar sobre esta tierra, te puedes imaginar cuando el Espíritu Santo de Dios ya no esté en esta tierra. Cuando ya el pueblo de Dios se haya ido, te puedes imaginar la aflicción que vendrá para este mundo. No esperes ese momento para decir tenía razón. La palabra de Dios era la verdad. No esperes ese momento. Escapa por tu vida porque el Señor está a las puertas. Muy pronto la trompeta sonará y su iglesia será arrebatada. Entonces vendrá aquello terrible que este mundo tendrá lamentablemente que padecer. Mientras tanto, el mensaje todavía es de esperanza. Mientras tanto, el Señor todavía te dice: mira, estoy con los brazos abiertos. Arrepentíos y creed en el Evangelio. Arrepentíos y creer en el Evangelio. Ese es el mensaje que el Señor te da hoy, porque aún hay esperanza. Vamos a orar. Y si ahí donde estás sientes el deseo de reconciliarte con el Señor y de escapar de esa ira venidera, estás a tiempo, mi amigo. Estás a tiempo, mi hermano, de reconciliarte con Dios y de hacer a un lado la vanidad de este mundo, porque nada vale la pena si perdemos una salvación tan grande. Señor, te doy gracias por tu palabra. Gracias porque primeramente me hablas a mí, me recuerdas que tu venida está a las puertas, Señor. Ayúdame a estar preparada, Señor, y como sierva tuya, poder traer la palabra a tiempo, Señor, el alimento a tiempo a tu pueblo, Señor. Para, Señor eterno, que tu palabra nos redarguya, Señor, que tu palabra nos alerte cada día y nos despierte a los que estemos dormidos, Señor, y podamos prepararnos para ese encuentro contigo. Señor, tu palabra es alimento, pero tu palabra también es como el martillo que quiebra la piedra. Señor, quiebra esos corazones endurecidos y quebranta, por favor, para que podamos venir al arrepentimiento y prepararnos para ese encuentro contigo. Si alguien está enfermo allá en sus hogares, Señor, pasa tu mano de sanidad. Tantas enfermedades que han venido hoy, Señor, han surgido, Señor. Tu palabra lo dice, Señor. Ayúdanos a estar preparados y pasa tu mano de sanidad sobre tu pueblo y sobre todo aquel que invoque tu nombre ahí donde se encuentra. Aquel que se está volviendo a ti, Señor Jesucristo. Entra en su corazón y sé su Señor y su Salvador. Te lo pedimos en el nombre de Jesucristo y te damos gracias, Señor. Amén y amén.